Bueno, un saludo a todos y bienvenidos a este espacio tan especial que hemos generado por lo que viene pasando en Bogotá. El desarrollo urbano en el centro histórico de la ciudad viene comenzando a dar unos pasos agigantados y hoy tengo el orgullo de tener una persona que, además de admirarla profundamente por lo que ha hecho empresarialmente, es una persona que realmente sabe y conoce sobre el mundo inmobiliario. Es por eso que hemos querido hacer este espacio. Para quienes no me conocen, soy Luis Aurelio Díaz, presidente del Grupo Oikos, una compañía con más de 45 años desarrollando proyectos inmobiliarios, y tengo el gusto de que hoy me acompañe Felipe Zuluaga, una persona, como les decía, que ha mostrado cómo realmente en este país se puede hacer empresa, educando a la gente, preparando a la gente y enseñándoles lo que es el mundo financiero y el mundo inmobiliario. Felipe, qué gusto tenerte acá, de verdad bienvenido. Luis Aurelio, el placer es mío, la verdad, muchas gracias por esta invitación, este espacio está espectacular, como tú decías, yo soy Felipe Zuluaga, hago parte de mis propias finanzas, lidero todo el tema de educación en bienes raíces de mis propias finanzas y estoy muy feliz porque venimos a hablar de un tema espectacular que es Bogotá. Yo como bogotano creo que hay una cantidad de oportunidades en Bogotá, me encanta mi ciudad, me encanta el centro histórico de mi ciudad y de eso venimos a hablar hoy. Y qué mejor que hacerlo contigo, Luis Aurelio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, Felipe, mil gracias. Y efectivamente, para los que tenemos de pronto menos de 50, 45 años, en el centro de Bogotá se hacía todo en los años 1900 hasta casi 1950. Todo pasaba en el centro de la ciudad, los negocios, las clínicas, los hospitales, los centros políticos y administrativos del país, todo se manejaba allá. Y como es normal, en cualquier parte del mundo, estos centros históricos, a medida que las ciudades crecen, van perdiendo gente, van perdiendo habitantes. Y es por eso que hoy estamos viendo un retroceso, como el que hemos visto en muchas partes del mundo, que vamos a ver hoy a lo largo de la charla, en donde una vez la política, la parte normativa comienza a tener un giro, comenzamos a ver que el centro de la ciudad comienza a tener fuerza nuevamente. Y creo que aparte de tener mucha fuerza en lo que tú dices, hay una cantidad de cosas que pueden pasar y es, digamos, el tema de la valorización de las viviendas, ¿no? Cuando tú logras que la gente regrese al centro de la ciudad, a estos que vamos a hablar mucho más a profundidad ahorita, pero que dejen de vivir en la periferia y vuelvan al centro. Todo lo que pasa con el empleo en el centro de la ciudad, ¿no? Si tú vuelves a llevar a la gente a que viva en el centro, la cantidad de empleo que se genera, la cantidad de negocios nuevos que nacen es espectacular. El tema de movilidad. Obviamente el tema de movilidad se va a transformar en el centro y el metro va a ser uno de los puntos álgidos de esta conversación que ya vamos a tocar, pero todo esto son oportunidades que nacen gracias a que renovemos el centro de la ciudad, que volvamos al centro de la ciudad como un sitio especial para vivir y de eso vamos a estar hablando hoy, entonces felices de estar acá. Y mira, Felipe, te doy unos datos para que la gente vea la importancia del centro de Bogotá. En Bogotá, en el centro de Bogotá, hay más de 480 instituciones educativas. Eso es una Wow. barbaridad, en donde la gente tiene que todos los días ir y salir del centro de la ciudad a más de 480 instituciones educativas. Por ejemplo, el centro de Bogotá tiene más de 7.400 empresas que están ubicadas en el centro de Bogotá, entre pequeñas, medianas empresas, lo cual definitivamente, si no retomamos el centro de la ciudad como un eje principal en términos de movilidad, de vivienda y de todo lo que pasa allá, lo único que hacemos es impactar la ciudad en el diario, como llamamos, traslado de la gente desde las zonas periféricas a los grandes puntos de interés que estamos teniendo en el centro de la ciudad. Hablemos un poco de lo que ha pasado históricamente con los centros urbanos de ciudades principales. Antes de entrar a mirar Bogotá, quisiera aclararnos de qué ha pasado en ciudades principales del mundo, porque han tenido unas renovaciones urbanas espectaculares y quisiera que toda la gente que nos está viendo pudiera escuchar estas historias, Luis Es Aurelio. verdad, Felipe. Inclusive cuando uno mira la historia de lo que ha pasado en los centros de otros países, de otras ciudades, uno dice, hombre, Bogotá estaba atrasado en lo que está pasando. Y obviamente estaba atrasado porque le faltaba un tema que vamos a hablar ahorita, que es el metro de la ciudad. Ujú. El metro es un tema que venimos hace años y años dilatando y que es lo único que le genera valor al centro de la ciudad para que el ingreso sea fácil y la salida sea fácil de estos centros, digamos, que son muchas veces, al ser históricos, tienen calles reducidas, tienen zonas difíciles urbanísticamente y un buen transporte les permite eso. Pero como tú decías, mire, miremos lo que ha pasado en Ciudad de México, lo que ha pasado en Santiago de Chile, lo que ha pasado inclusive en ciudades más importantes como Nueva York. Si usted va a Nueva York, se da cuenta lo que es el Parkline, que se volvió un éxito, no solamente en temas de valorización, sino en temas de atractivos para el turismo.
Entonces yo creo que sí es muy importante resaltar lo que ha pasado en otras ciudades del mundo porque sin duda alguna, Felipe, lo que vamos a ver en Bogotá en los próximos años es una renovación que va a tener valorización y unas grandes oportunidades para la gente. Como tú lo decías, el tema de la valorización, cuando miramos datos históricos preparándonos para este live, viendo datos históricos de la valorización que han tenido las viviendas en estos centros históricos, lo que vimos en ciudades como Santiago de Chile, como México, como Buenos Aires, es que en un periodo de 5 años se valorizan entre 10 y 30%. Cuando se renueva el centro histórico, cuando llega más empleo, cuando hay mejor movilidad, cuando hay mejores viviendas, la valorización que tiene este tipo de inmuebles es espectacular. Y yo creo que es un fenómeno que también vamos a vivir en Bogotá en los próximos años. Y eso es cierto, y lo que pasa en los centros históricos es que como ya está toda la infraestructura, como hablábamos ahorita, de universidades, hospitales, empresas, en Bogotá nomás en el centro de la ciudad hay más de 42 centros hospitalarios. Eso es increíble, de primero, segundo y tercer nivel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno logra volver a traer a la gente a que viva ahí, es muy fácil que tome dinámica y valorización, como tú decías, porque la gente que busca cuando vive en algún lado, tener todos estos servicios cerca donde vive. Y aquí ya están montados. Y si no devolvemos la gente, no solamente se vuelven elefantes blancos, pues ahí que nadie los usa, sino que además es de fácil valorización porque la gente está realmente lista para devolverse a un sitio en donde encuentra todos los servicios a la mano. Tú más que nadie lo sabes, en Grupo Oikos, que a uno en bienes raíces siempre le dicen location, 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 ¿no? Toca estar cerca del colegio, de la universidad, del hospital, del parque. Pues creo que la zona que más tiene eso en Bogotá es el centro, ¿no? Ahí encontramos todo. Y yo creo que si logramos recuperar ese dinamismo del centro de Bogotá, si se vuelve una zona de renovación urbana donde se generen viviendas de buena calidad, pues qué mejor sitio para estar que en el centro de la ciudad donde todo ocurre. Bueno, lo otro, Felipe, que quiero hablar contigo un poco y que hagamos como un recuento, porque la gente debe entender y conocer qué pasaba en Bogotá y cómo arrancó Bogotá en el centro, es un poco la parte histórica, lo que sucedió allá. No olvidemos que Bogotá fue fundada en 1538 y desde ahí comenzó a desarrollarse un montón de temas importantes, como por ejemplo la Catedral Primada, como el tema del Palacio del Líbano, en fin, un montón de temas que comenzaron a darle una fuerza, no solamente histórica, sino de importancia política a Bogotá, y eso hace que el poder devolver todo esto en términos de vivienda y desarrollo lo hace un factor muy importante para el futuro y la renovación de Bogotá. Creo que además de que el centro de Bogotá era el centro político y económico, eh, también pasaba que la gente vivía en el centro de la ciudad, ¿no? La gente iba al colegio en el centro de la ciudad, la gente hacía mercado en el centro de la ciudad, ahí pasaba lo político, lo económico. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, con la llegada como de nuevas tecnologías, el tema de la movilidad, la gente empezó a salir, ¿no? Ir a la periferia un poquito del centro, se empezó a ir. Entonces creo que eso trajo varios cambios al centro de Bogotá, de los cuales vamos a hablar un poquito. De acuerdo. Y es irónico cuando usted de pronto tiene la oportunidad de pasear la Candelaria o el centro de la ciudad, en donde un gran mercado que hay allá es internacional. Ujú. Uno se aterra que el bogotano, el local, trata muchas veces, por lo que ha venido pasando, de buscar zonas, digamos, periféricas, y por el contrario, el extranjero que llega a Bogotá va a la Candelaria, va a estas zonas, encuentra una maravilla histórica que realmente goza y vive el centro y quiere vivir allá. Entonces, un poquito el reto de esas renovaciones, no solo en Bogotá, sino como lo hablamos ahorita, en otras ciudades que hemos visto es volver a retomar toda esa historia, todos esos momentos que tiene la ciudad en esos centros históricos y poder traer la gente ya con mejor infraestructura y mejor transporte. No sé si le ha pasado, pero a mí a veces me pasa que vienen amigos extranjeros a Bogotá y después voy a almorzar con ellos o algo y siento que conocen más Bogotá que yo, porque se gozan el centro en su totalidad y lo viven en su totalidad y van todos a estos sitios históricos de los que usted hablaba. Ahora bien, creo que el centro desde hace un par de años ha sufrido un par de, digamos, de retos Ujú. que han hecho parte de esas razones por la cual la gente se ha ido, ¿no? Se ha ido a la periferia. Quiero que hablemos un poquito de cuáles son esos retos que ha enfrentado el centro de Bogotá y por qué, cuáles son los causales para que la gente se haya ido del centro y haya dejado de vivir ahí. Importantísimo, Felipe. Yo creo que el primer reto que debe enfrentar o que ha enfrentado Bogotá y lo enfrentan todas las grandes ciudades en el centro es que la normatividad con que fue creada va perdiendo vigencia. Ujú. Y al perder vigencia, obviamente la gente ya no quiere vivir en vivienda que tiene unos años importantes, en donde otra vivienda en otras zonas de Bogotá va teniendo mejores zonas comunes, va teniendo mejor infraestructura, mejores acabados, mejores zonas sociales. Entonces, el que los centros de las ciudades
el sector público no comienza a sacar reglamentación para poder modificar todos estos edificios y darles una mejor facilidad de vivir, hace que la gente comience a alejarse de ellos. Y al alejarse de ellos, todo esto comienza a volverse un elefante blanco alrededor porque no hay quien habite, no hay quien viva estos sectores. A nosotros como inversionistas inmobiliarios, a veces lo que nos pasa con el centro es que con todo este tema de normatividad que estabas hablando, pues al inversionista a veces le angustia que el tema de la normatividad, de conservación de patrimonio y demás, vaya a tener problemas eventualmente con sus inversiones inmobiliarias. Entonces, por eso creo que es tan clave ese punto que estabas nombrando de la normatividad tiene que ir pues al ritmo en que va la inversión también, ¿no? Obviamente toca cuidar el patrimonio del centro de la ciudad, pues porque es lo que lo valoriza, pero también la normatividad tiene que permitirle a los inversionistas inmobiliarios poder desarrollar proyectos que conserven el patrimonio, pero que le permitan a la gente volver a vivir allá y que haya buenas inversiones inmobiliarias. Sin duda alguna. Y es por eso que definitivamente lo que tiene que comenzar a hacer el gobierno local y nacional es comenzar a dar una normatividad especial a estos centros, para que realmente inversionistas, como decías tú, vean la posibilidad de coger un edificio de pronto ya viejo, de 4 o 5 pisos, volverlos torres de 20, 30, 40 pisos, como pasa a nivel mundial, y darle una infraestructura distinta, donde la gente realmente quiera volver, no solamente porque la unidad habitacional es moderna, tiene servicios, sino además porque todo el contorno alrededor tiene lo que tú decías ahorita, parques, universidades, las empresas, los colegios, en fin, la parte hospitalaria. Eso es lo que realmente le da valor a estos centros de la ciudad. Creo que hay otro reto importante, aparte de todo este tema de normatividad que acabamos de hablar, y es la percepción que tiene el bogotano del centro y la seguridad en el centro como tal, ¿no? Creo que son dos cosas que muchas veces la gente dice, pucha, es que el centro es un poco inseguro, de pronto me van a atracar, yo ahí no me siento tan seguro y eso afecta obviamente la inversión también, ¿no? Entonces creo que ese es otro trabajo muy importante que tienen que hacer desde el distrito y pues en conjunto con empresarios y demás de cómo cambiamos esa percepción del centro, cómo nos aseguramos que el centro, al ser el mayor sitio turístico de Bogotá y que queremos renovarlo, ¿cómo hacemos para que sea un sitio también muy seguro, ¿no? Que la gente se sienta en un sitio donde puede vivir, estudiar, ir al hospital y hacer mercado, ¿no? Entonces, ese también creo que es un punto muy importante que ha vivido el centro en los últimos años y que pues estamos seguros que con esta renovación urbana va a mejorar también. Pero Felipe, mira que el comentario que haces es importante y analicemos por qué se vuelven inseguros. Tal de Bogotá, el de todas las ciudades hasta que no se renuevan, porque se comienzan a volver zonas fantasma. ¿Y por qué fantasma? Porque las oficinas, las clínicas y los colegios siguen siendo allá, pero a las 4 o 5 de la tarde la gente sale de los centros a buscar su zona de vivienda y se vuelven absolutamente ciudades fantasma. Y eso hace que sea inseguro, porque la gente comienza a darse cuenta que de 6 de la tarde a 6, 7, 8 de la mañana el otro día no pasa absolutamente nada. Y eso lo vuelve inseguro. Por eso la importancia, y se ha demostrado en otros países, cuando usted devuelve a la gente, le da oportunidades de vivienda, oportunidades de realmente poder desarrollarse allá, comienza a ganar seguridad casi que de manera automática, porque hay vida desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día, porque la gente vive allá. Total, hay uno no puede cumplir lo que siempre le decían los papás de no se vaya a meter a un callejón solo. En el centro todos los callejones son Todos son solos solos. después de las 6. Literal. Y entonces, Es por eso, porque la gente definitivamente comenzó a dejar el centro y se vuelve una ciudad fantasma de 6 de la tarde en adelante, y ese es el gran problema de inseguridad que tiene el centro de Bogotá. Bueno, hablemos un poco sobre los proyectos y la estrategia de renovación que viene en marcha para el centro de Bogotá. Y es importante mencionar, sobre todo para que quienes nos están oyendo conozcan, que el centro de Bogotá tiene un plan estratégico de manejo que se llama el PEMP, que fue desarrollado en el 2019 y fue adoptado en el 2021, en donde básicamente busca dar normatividad específica entre qué tipo de activos deben, digamos, protegerse en términos históricos y qué tipo de activos, digamos, promueven la inversión y buscan que sean renovados para generar un tema organizado. Ese plan del PEMP ha venido, obviamente está muy recién sacado, expedido, pero lo importante es que ya la gente lo comience a conocer, porque definitivamente con la llegada del metro en los próximos años y con este plan del PEMP va a permitir que realmente las inversiones que se estaban viendo lleguen y podamos ver un desarrollo en el centro de la ciudad. sí, ese plan es súper interesante porque además incluye 835 hectáreas, ¿no? Entre los barrios de Los Mártires, Santa Fe, La Candelaria. Entonces, un plan estructurado, como tú lo dices, recién salido del horno, por decirlo de alguna manera, pero eso nos da, digamos, una pauta de qué se va a poder hacer. Y yo creo que aquí hay que partir de algo muy clave y es no basta con solo embellecer los espacios o hacer un parque lindo o embellecer la plaza de mercado. Aquí también hay que generar otro tipo de incentivos para lograr una renovación urbana.
¿qué hay que hacer? Hay que generar incentivos para que la gente que ya está viviendo ahí, pues renueve sus inmuebles, que yo pueda renovar mi apartamento, mi edificio para ponerlo más bonito. Yo tengo que crear incentivos para que se generen nuevos negocios en el centro de la ciudad, ¿no? Yo tengo que hacer el centro de la ciudad atractivo para los negocios. También tengo que tener incentivos para atraer a nuevos residentes. ¿Cómo hago yo para que una persona prefiera irse ahora a vivir al centro? ¿Qué incentivos tiene? ¿Qué tipo de proyectos puedo crear allá para que de verdad la gente prefiera irse a vivir allá? Y pues muy clave, y creo que el plan lo hace muy bien, es mejorar el espacio público, ¿no? Si queremos que más gente vaya a vivir al centro, pues tengo que asegurarme de que el espacio público en vías, en parques y demás, pues sea apropiado para toda la gente que va a llegar a vivir allá. De acuerdo. Y con lo que tú decías, Felipe, yo creo que un poquito aquí la invitación para la alcaldía es que no solamente se puede quedar con el plan del PEP, que es muy importante en términos de organizar urbanística y normativamente la zona, sino qué bueno sería que la alcaldía dijera, por ejemplo, quienes se trasladen a vivir a proyectos del centro de la ciudad para darle realmente un giro, les vamos a dar 3 o 4 o 5 años de prediales, por ejemplo. Eso lo han hecho otras ciudades, como por ejemplo Barranquilla lo viene haciendo en zonas donde quiere darle cierta dinámica, y qué bueno sería que la alcaldía de Bogotá, para realmente darle un giro con la llegada del metro, porque lo que queremos es con el metro realmente aprovechar todas estas zonas que han sido abandonadas y que se han vuelto, como decíamos ahorita, ciudades fantasma, y poder que la alcaldía diga, hombre, no solamente tenemos un PEMP en esas 835 hectáreas que nos permite hacer algo organizado, sino que además todos aquellos que compren un activo en el centro, les vamos a dar 5 años de prediales para que realmente incentiven a la gente a volver al centro de la ciudad. Total, yo creo que eso es muy importante y me parecería interesante que nos cuentes de pronto qué tipo de proyectos están pensando en desarrollar en estas zonas para que la gente entienda el tipo de renovación que va a haber. Claro que sí, nosotros inclusive dentro de Oikos hemos ya desarrollado o estamos desarrollando 2 proyectos. Oikos Infinitum Central, que queda en la octava con 19, un proyecto realmente espectacular, una torre de 20 pisos. Y lo que decíamos ahorita, ¿qué buscamos con esa torre? Que haya unas zonas sociales impresionantes. Temas desde el punto de vista de coworking, temas para mascotas, temas para, digamos, fiestas, eventos, un montón de temas, inclusive comerciales, que permitan que la gente vea en estos, llamémoslos, proyectos icónicos del centro de la ciudad, una oportunidad realmente de volver al centro, aprovechar todos los beneficios que tiene el centro, pero ahora con mejor infraestructura y, como decías tú ahorita, mayor valorización. Como tú decías, el estudio ha mostrado que en las ciudades que vienen haciendo esta renovación, los activos se valorizan entre un 10 a un 20%. Realmente eso es una locura en términos de rentabilidad, que tú eres experto en el tema, y creo que es una gran oportunidad para la gente. Total, creo que ese tipo de proyectos son muy interesantes porque revitalizan el centro y además también, si uno piensa en términos de movilidad, la cantidad de gente que trabaja en el gobierno, funcionarios públicos, Total. profesores, la cantidad de universidades que hablamos ahorita, hospitales, toda esa gente si logra vivir mucho más cerca a su trabajo, pues el tema de la movilidad también va a mejorar muchísimo. Y tanto que nos quejamos que el pico y placa, que la movilidad, que es un desastre, pero ¿cómo no va a ser un desastre, Felipe? Si es que lo decía yo ahorita los números, más de 430 o 480, si recuerdo el número, de universidades en el centro de Bogotá, más de 7.000 empresas. Yo no sé cuántas personas del sector público, lo decías tú, trabajan allá, que todos los días tienen que entrar e impactar el tráfico de entrada y salida al centro de la ciudad. Qué bueno sería poder masificar un 60-70% de esta población que entre al centro de la ciudad, viva allá, y nos evitamos todo ese impacto en términos de tránsito en Bogotá. Totalmente. ¿Algún otro proyecto que estén pensando ustedes desde Oikos? Sí, estamos obviamente con otro lote que acabamos de adquirir cerca de ese, más o menos a 2 cuadras de ahí. Ya. Esperamos sacarlo a ventas más o menos en unos 2, 3 meses, y lo estaremos mostrando al mercado para que lo conozcan también, del mismo estilo. Apartamentos, apartaestudios desde 30 hasta 45 metros cuadrados, con unas zonas comunes realmente espectaculares que buscan, vuelvo y digo, incentivar a la gente a volver al centro de la ciudad. Yo creo que esto es muy interesante para nosotros como inversionistas inmobiliarios porque el centro de Bogotá se vuelve en un sitio muy bueno para vivir, Ujú. ¿sí? Pero para uno como inversionista, si uno no quiere vivir en el centro y si su trabajo no queda allá, pues es una inversión también que se vuelve muy Total, interesante, ¿no? totalmente. La renta va a incrementar, más gente va a querer vivir allá y con estos números que estamos viendo de valorización que han pasado en otras ciudades, pues los números de una inversión inmobiliaria en esta zona pueden ser súper atractivos. Entonces creo que como inversionistas inmobiliarios también se van a abrir muchas oportunidades, no solo de comprar vivienda ya para yo vivir, sino comprar vivienda para ponerla a rentar. Puede haber muy buenas oportunidades de inversión en el futuro, pero pues
el que pega primero pega más duro, ¿no? Entonces toca estar pendiente para conseguir esas buenas oportunidades. Y Felipe, le voy a dar un dato que se aterra. Uno de los grandes retos que tienen cuando hacen transformaciones en términos de los centros de la ciudad es la parte del impacto ambiental. Ya. Y un estudio que se hizo hace poco demuestra que el centro de Bogotá es uno de los centros que está más limpio en temas ambientales. Seguramente porque al estar tan abandonado hoy en día tiene menos impacto en términos ambientales, pero segundo, acuérdese que Bogotá tiene muy cerca al centro un paisaje espectacular en términos de Monserrate, las montañas, la parte verde, que ha hecho que en esos estudios que hicieron se dieron cuenta que Bogotá tiene uno de los centros de la ciudad más limpios en términos ambientales. Eso es espectacular y eso al final es calidad de vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tener buena calidad del aire, poder respirar bien, eso es calidad de Y vida. tener todos los temas alrededor Claro. de hospitales, universidades. Es que mire, las mejores universidades del país están allá. La Universidad de los Andes, está creo que el Externado, si no estoy mal, también allá. En fin, Duda. podríamos nombrar muchas. El Rosario. De Rosario, hombre, ¿cómo es posible que las mejores universidades del país estén allá y allá esté como una ciudad fantasma, como lo decíamos, en donde nadie vive? Qué rico vivir al lado donde uno estudia, donde uno trabaja, donde están las clínicas, donde están los hospitales. Eso es lo que hay que hacer y el giro que hay que darle a Bogotá. Totalmente de acuerdo. Hablemos ahora un poco sobre el impacto que va a tener la llegada del metro al centro de Bogotá. Finalmente creo que se ven las luces, vamos a tener metro, pero ¿cómo va a impactar esto el centro, Luis Aurelio? Total, no, es increíble. Y como todo lo malo tiene cosas buenas. Tantos años, yo me acuerdo desde que estaba en el colegio que ya va a llegar el metro y ya voy para los 50 años y el metro por ahora lo estamos ya viendo la luz, como tú dices. Y lo increíble del metro es que, como decía, de lo malo lo bueno. Nos demoramos tanto que el metro de Bogotá, y no sé si lo has visto últimamente, que yo he oído algunos documentales del tema, vamos a tener el metro más moderno de América Latina. Es un metro que es absolutamente autónomo en términos de que va a ser todo computarizado, no va a haber personas, digamos, manejándolo ni nada. Va a tener un metro de alta velocidad, inclusive oía que es 3, 4 veces en términos de arranque y velocidad por encima del que tiene Nueva York. O sea, realmente, como digo yo, de lo malo a lo bueno, vamos a tener un metro de punta a nivel tecnológico. Y no te olvides que se proyecta que 72.000 personas por hora wow, va a mover el metro de Bogotá. Esto es una locura. Y definitivamente esto que estamos viendo es, y lo hablamos a lo largo de nuestras reuniones, esto va a ser un cambio para Bogotá y en especial para el centro de Bogotá con esta primera línea. Y además creo que, no sé si la gente es consciente, no es solo el cambio en la movilidad, es lo que pasa alrededor de las estaciones de metro. Cuando uno va a ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile, el desarrollo que se crea alrededor de las estaciones del metro es espectacular. En Bogotá vamos a vivir eso. Todo lo que va a pasar alrededor de las estaciones principales de nuevos comercios, que el mercado, que la peluquería, que absolutamente todo el desarrollo económico que se genera y la valorización que eso trae a los inmuebles que está alrededor de las estaciones de metro es uno de los efectos más importantes que también va a tener el metro, aparte de la mejora en calidad de vida en la movilidad. Y Felipe, le cuento un dato. La estación principal del metro, que es en el centro de Bogotá, va a unir en un solo núcleo el metro, el Regiotram, que va a todos los municipios de Cundinamarca, o gran parte de ellos, va a unir el Transmilenio y el SITP. Wow. Esto realmente es un sueño. O sea, quien viva en el centro de Bogotá va a llegar en 15 minutos a donde quiera. Y eso obviamente le da un valor especial en temas de valorización, como decías tú, y en términos de desarrollo alrededor de estos centros, llamémoslo, que aglutinan estos nodos de transporte en Bogotá. Es espectacular, es como cuando uno en Nueva York, esta estación donde uno coge el bus, el tren a otras ciudades, el bucecito que lo lleva al ferry para cruzar el río, como que se vuelve un nubado de movilidad. Usted llega allá y coge para donde quiera en la región, ¿no? Entonces es espectacular. Hay otro caso súper interesante que me gustaría traer a la mesa y es el de Santiago de Chile. Santiago de Chile. El metro de Santiago de Chile, la renovación que se dio alrededor de las estaciones de metro valorizó las propiedades de manera impresionante. Allá se dieron valorizaciones hasta del 30% en las propiedades que estaban alrededor de las estaciones principales de metro. Entonces creo que todos esos son ejemplos que nos dan una visión de qué es lo que vamos a vivir acá en Bogotá en los próximos años y pues la verdad a nosotros como inversionistas inmobiliarios nos pone súper contentos porque lo que va a haber es oportunidades. Y yo me atrevo a darle un consejo a la gente, que usted me dirá que es el experto y el que sabe, pero yo no dudaría hoy en día en ir a buscar inmuebles o proyectos que estén a 500, 600, máximo 800 metros de la línea del metro. Si usted va hoy y compra en activos
inmobiliarios y en proyectos nuevos que estén cerca de la línea del metro, usted en los próximos 5 o 6 años se va a ganar una valorización que jamás esperó en términos de rentabilidad. Estoy de acuerdísimo contigo y creo que nosotros ya lo estamos haciendo personalmente con mi hermano Juan Pablo. Ya estamos revisando el centro. Es más, nos acabamos de meter a un proyecto súper interesante en el centro de la ciudad porque estamos viendo eso. Y para la gente que no le crea a uno, cuando uno, por ejemplo, se mete a alquilar un Airbnb en cualquier ciudad del mundo, en la descripción, lo primero que le sale es a 2 minutos del metro, a 3 minutos del metro, de tal estación. ¿Por qué? Porque eso es calidad de vida. Si uno está caminando de una estación de metro, eso lo que hace es valorizar la propiedad. Más gente quiere estar ahí porque sabe que se va a gastar menos tiempo de su vida caminando a tratar de coger transporte público. A mí me da risa cuando veíamos los especiales que sacaba la alcaldía en televisión, que la gente brava, molesta, porque el metro pasa por mi casa. Mejor dicho, esa gente hoy tiene que entender que le pasó lo mejor que le pudo haber pasado en su vida financiera. Es que el metro pasó por el lado de su activo y su activo de hoy en adelante va a volverse un activo triple A para los inversionistas en términos de rentabilidad. Les tocó un par de años de obra dura, sin duda, pero eso va a traer sus frutos. Yo también creo que la gente que le pasa por ahí el metro cerquita está ante una oportunidad muy interesante en inversiones en bienes raíces. En Ciudad de México pasó lo mismo. Ciudad de México con el tema del metro, también la data muestra que se valorizaron entre 22 y 28% las propiedades alrededor de las estaciones del metro. Entonces, pues esto es un efecto que vamos a vivir en Bogotá en los próximos años y tenemos que estar muy pendientes, pero pendientes ya. O sea, no hay que esperar hasta el 2028 que entreguen el metro, porque ahí ya va a estar todo, ahí ya está caro todo. Tocas ponerse ya en la tarea de irse para allá a mirar qué propiedades, qué casas, qué se puede renovar, porque las oportunidades arrancan desde ya. Y una persona me decía, oiga, ¿no será que por donde pasa el metro es muy inseguro? Porque pues obviamente usted ve esa estructura y todo. Y una persona que trabaja en el metro me dice, las zonas más alumbradas de Bogotá van a estar debajo de la estructura del metro. Porque toda esa estructura que usted ve hoy en día va a tener unos reflectores realmente especialmente potentes que va a hacer que usted casi que vive de día a las 24 horas debajo de toda esta línea del metro, lo cual lo que tú dices, le va a dar valorización, le va a dar movilidad, le va a dar movimiento y lo que decíamos ahorita, 72.000 personas por hora pasando por ahí, eso definitivamente cualquier negocio que usted monte va a funcionar. Totalmente. Bueno, Luis Aurelio, hemos hablado mucho de qué va a pasar, la renovación, los planes y demás, pero danos acá una imagen. 2035, yo me paro en el centro de Bogotá y ¿qué voy a ver? ¿Qué va a pasar? Mire, Felipe, yo creo que la gente se va a aterrar de lo que va a pasar en los próximos 10 años en el centro de Bogotá. No solamente por lo que hemos hablado en términos de metro e infraestructura, sino porque realmente si algo ha demostrado, no solamente las estadísticas que usted ve en el aeropuerto El Dorado del número de personas que entran a Colombia, es que no se le olvide que Bogotá es un hub internacional muy importante por su localización. Y eso ha hecho que esa fuerza que ha cogido el aeropuerto El Dorado, de la mano con infraestructura, como estamos viendo y hablamos del metro, hablamos de todo el tema del PEB en términos de renovación y de inversión para la gente que quiere desde afuera venir a hacer desarrollos importantes, usted va a ver un centro del 2035 que se va a volver un nodo a nivel internacional en términos de inversión, en términos comerciales, en términos de gastronomía. Usted se va a aterrar lo que va a ser el mundo gastronómico en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque usted tiene las mejores universidades, los mejores sitios de desarrollo en términos comerciales y de sector público, y eso va a hacer que el 2035 sea un momento histórico para lo que va a pasar en Bogotá, en el centro de la ciudad. Y de entretenimiento. Tenemos los mejores teatros, absolutamente todo en el centro, ¿no? Lo cual es espectacular. Y gracias a todo eso, para mí en el 2035 vamos a estar parados ante las mejores oportunidades de inversión que se dieron hace 10 años, ¿no? Yo creo que la gente que invierta ahorita en el centro de Bogotá, en el 2035, en 10 añitos, va a decir, Diosito, gracias a Dios por haber visto ese webinar, porque la inversión que hice en el centro de la ciudad ha tenido una valorización espectacular, está rentando. Entonces yo creo que también va a ser un hub de inversión inmobiliaria muy, muy Y interesante. Felipe, no se olvide de esto, que la última estadística del DANE decía que casi el 60% de los núcleos familiares son de 2 personas. O sea que lo que antes eran las familias de 5 o 6 personas, después se volvieron de 4, hoy son de 2. Y eso está haciendo que la gente antes que buscaba espacios muy grandes, verdes, a las afueras de Bogotá, está viendo que tiene más opciones de diversión y de entretenimiento esas pequeñas familias en el centro de Bogotá. Porque como usted decía,
tiene teatros, tiene zonas de atracción, inclusive las grandes discotecas se están desarrollando en el centro de la ciudad. Yo conozco un amigo que maneja bares y discotecas, pues para no nombrar aquí a nadie, pero muy importante, que acabaron de comprar en el centro de la ciudad casi un edificio casi de 5.000 metros cuadrados, porque con el metro les compraron la sede que tenían en la 72 con Caracas, se las compraron y se trasladaron al centro de la ciudad porque se dieron cuenta que definitivamente el futuro del entretenimiento, las discotecas, la gastronomía, etcétera, va a ser en el centro de la ciudad, porque usted tiene aglutinado todo el tema universitario y tiene aglutinado un tema laboral muy importante. Bueno, Felipe, ya para ir terminando nuestro webinar, nos llegaron unas preguntas de la gente que miremos a ver qué quieren, qué dicen, cuáles las dudas, a ver cómo podemos de alguna manera aprovechar este momento. Y antes de cerrar, sí, y antes de cerrar, Felipe, quiero nuevamente agradecerte. Realmente admirable lo que ustedes han hecho en mis propias finanzas, no solamente en términos de inversión, sino de temas inmobiliarios. Si algo necesita este país, es personas como ustedes, empresarios que le enseñaran a la gente a invertir y a desarrollar su propia parte económica y financiera. Y yo creo que ustedes, aunque parece exagerado lo que voy a decir, se acordará de mí que no es. Ustedes van a darle un giro a la población colombiana en términos de conocimiento y manejo financiero en sus propias finanzas. Fue Luis Aurelio, muchas gracias. Entonces, miren, primera pregunta, ¿qué oportunidades de inversión inmobiliaria existen actualmente en el centro de Bogotá, Felipe? ¿Esa para mí? Sí. Listo, va. Bueno, yo creo que a mí hay como, voy a escoger tres que me gustan, ¿no? Creo que se vuelve muy interesante, ya lo habíamos hablado ahorita, pero el tema de la vivienda más pequeña, vemos cada vez, cuando uno ve la pirámide poblacional de Colombia, cada vez es más pequeñita abajo, o sea, hay menos bebés, ¿no? Tenemos ya parejas que no tienen hijos, que quieren tener un perro y demás, entonces yo creo que esa vivienda pequeña, hasta estudiantil, con la cantidad de universidad que tenemos, esa me gusta. Los proyectos de uso mixto, yo creo que en el centro va a haber mucho proyecto que va a combinar vivienda, comercio, oficinas, que por el simple hecho de lo que va a pasar en el centro de renovación urbana, la gente viviendo pero trabajando ahí mismo y todo el comercio ahí mismo, creo que esos proyectos de uso mixto van a ser súper interesantes. Y el tema del turismo, De acuerdo. creo que pues Bogotá como hub es una locura. Ahorita ya pasa, el centro de Bogotá está lleno de turistas que están buscando este tipo de viviendas como de corta estadía. Entonces a mí esos tres tipos de inversiones inmobiliarias me gustan mucho para el futuro que tiene el centro de Bogotá. Muy bien, excelente. Otra pregunta, ¿cómo se está integrando la sostenibilidad en los nuevos proyectos del centro? Déjeme darle un dato acá y yo le ayudo con esta, Felipe. Camacol sacó una estadística esta semana en donde el 50% casi de los proyectos a nivel nacional se están certificando en EDGE. Para los que no saben qué es EDGE, es una certificación ambiental en donde tiene un bajo consumo en energía y en la parte de agua. Y además el uso de materiales reciclables en el proceso constructivo. Entonces, definitivamente yo creo que más allá del centro de Bogotá, lo que estamos viendo es un sector que se renueva en términos ambientales y que hoy el 50% de los proyectos tienen esa característica. Y le doy otro dato para que se aterre. Si están certificados EDGE, la gente, el comprador, le dan un punto menos en la tasa hipotecaria los bancos. Cero. Todos los bancos. Es realmente Wow. muy valioso y cuando estén buscando proyectos, traten de buscarlos con certificación EDGE para que puedan tener este tipo de beneficios. Espectacular eso de hecho. Bueno, la siguiente pregunta que nos llega es, ¿qué aprendizajes podemos tomar de otras ciudades de Latinoamérica en términos de renovación urbana y reactivación inmobiliaria? Cuéntenos, pues, Fede. Pues yo creo que lo tocamos un poco durante esta conversación. Hay tres referentes muy interesantes, lo que es Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires. Son ciudades donde se ha visto una renovación urbana alrededor del centro de la ciudad, donde gracias a proyectos urbanísticos, a planificación muy bien pensada, han logrado que la gente vuelva al centro de la ciudad a vivir. También el tema del metro ha hecho una renovación urbana y eso lo que trae es pues valorización para los bienes inmuebles que hay alrededor. Eso lo que trae es mejor calidad de vida, que trae es que la gente tenga que movilizarse muchísimo menos para ir a su trabajo. Entonces yo creo que esos tres referentes nos dan una idea de lo que va a pasar en Bogotá y la verdad es que en las tres ciudades el resultado ha sido demasiado positivo, ¿no? Y hemos visto, como ya lo dijimos, valorizaciones del 20-30% en plazos de 5 años, que la verdad son valorizaciones muy interesantes en bienes raíces. Entonces yo creo que ese es un referente que podemos estar bastante tranquilos que va a ser muy parecido a lo que va a pasar acá en Bogotá. Y yo te complemento algo de ahí, es que Colombia tiene un tema
muy importante es que al estar en la línea del Ecuador no tiene estaciones. Mm. Y eso ha hecho que su localización, no solamente en términos estratégicos a nivel mundial, sino el tema de estaciones, cada día la gente, y lo vieron en Estados Unidos o en países como Europa, se está yendo más hacia los puntos, llamémoslo, donde las estaciones no son tan fuertes, como pasa en Chile, Ujú. como pasa en Argentina. Y eso va a ser definitivamente que todo ese éxito, como tú decías, que hemos visto en esa renovación de estos países, va a ser mucho más acentuada o con mayor proporción en una ciudad como Bogotá. Bueno, y por último, para cerrar nuestra reunión, nuestro webinar de hoy, dice que existen incentivos o beneficios para quienes desean invertir en proyectos inmobiliarios dentro del plan de renovación urbana. A ver, sobre esto les cuento un poco. Está el plan del PEM que hablamos, Sí. que arrancó en el 2021 y vale la pena, los invito a que lo conozcan porque hay unos temas muy importantes en términos de grande inversión. Ya después, quienes sean de pronto de una inversión más baja, lo que tú decías de buscar proyectos que estén en la zona cerca de las líneas del metro para poder aprovechar esa valorización. Pero lo otro que lo decía a lo largo de nuestra charla es, hombre, más allá del PEM, que está haciendo una cosa muy importante en términos normativos y de reglamentación de la zona, de estas 835 hectáreas, es importante que invitemos a la alcaldía, si queremos tener realmente un giro de 360 grados en el centro, que le demos un tema de exención tributaria, bien sea en los prediales o en algún tema que lleve a la gente a volverse allá por obtener estas exenciones tributarias. Ojalá se den ese tipo de beneficios, la verdad. Pues bueno, con esto hemos cerrado nuestro webinar de hoy. Felipe, nuevamente mil gracias por tu espacio, por el tiempo. Sabemos de que vives con la agenda muy apretada, pero nos encanta tenerte acá y de verdad ojalá podamos seguirte todos siguiendo en esas redes en donde aprendemos cada vez que te oímos en cada tema inmobiliario y de inversión. Luis Aurelio, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, espectacular esta conversación. Como bogotano, estoy muy contento de lo que va a pasar con el centro de la ciudad. Increíble que empresas como ICO se estén metiendo de cabeza en el centro de la ciudad. Y ojalá mucha gente que nos esté viendo, ya sean de Bogotá o de otras ciudades, se anime a empezar a ir al centro, ¿no? A volver a reconectarse con el centro, a conocer lo que está pasando. Hay una cantidad de cosas que están pasando actualmente en el centro. Y pues la verdad es un planazo, deberían hacerlo más. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo. Gracias, chao, que Chao, estén bien. gracias a todos.